y la puesta en marcha del proceso. A partir de que pasa eso, a los 2 días yo me voy a la cárcel. Todo el mundo dice que sabe qué se está cociendo, con lo cual empieza una guerra entre los medios de comunicación. Eso genera, desde mi punto de vista, una dificultad que es casi estructural, y es, si tú entras en un proceso de negociación en la que puedes tener acuerdos por debajo, pero lo haces público, empieza el problema de qué es lo que le dice cada parte a su parte. Entonces, evidentemente, el Gobierno, por diferente que sea la naturaleza de los acuerdos, no puede decir en el Estado español que está negociando con la izquierda abertzale, con Batasuna, con no sabemos quién, un modelo democrático que reconoce el derecho. Entonces, está obligado a vender otra cosa. ¿Y qué es lo que empieza a vender? Un proceso antiterrorista. Evidentemente, si eso pasa así, eso obliga a la otra parte a empezar a aclarar los términos del acuerdo, con lo cual todo se empieza a enredar y todo acaba mal. Entonces, yo creo que no sé dónde se puede sustanciar fundamentalmente ese equilibrio entre la necesidad de transparencia y la necesidad de entender que eso genera dificultades también en las partes. Simplemente hay determinadas cosas que tienen que quedarle clara a la gente, anticiparse. Por ejemplo, así como ellos se anticipan, bueno, no tuvieron que anticiparse ellos cuando sucedió lo que sucedió y de pronto viene la acción de ETA. Dicen, claro, es por eso, ellos acaban con eso. Bueno, había que haber aclarado quizá antes, no sé. Pero sucedió cuando el 11M. Yo creo que fue importantísimo el momento en que hablaste tú y negaste que fuera una acción de ETA. Yo recuerdo muy bien, ante eso no pudo Aznar. Y fueron 24 horas, como estábamos diciendo ayer. En 24 horas se cayó todo, pero estuviste a tiempo. Exactamente el momento dijiste, esto no es de aquí. Y eso fue fundamental. Yo recuerdo, porque los medios en el extranjero recogimos eso rapidísimo. Todos lo recogieron, por más que después lo quisieran cambiar, pero nosotros nos era muy útil que hubiera una posición que además externara, esto no es nuestro, esto no es tampoco de ETA, ¿no? Y a veces pienso que se pierde ese momento, como que se es demasiado celoso de esa privacidad y de cumplir con los términos quizá de la negociación. Ellos no lo son. Ellos pueden declarar lo que quieran y tienen a todos los medios, ¿no? Entonces, y también en el caso de la crisis, yo no hablaba de la crisis económica nada más y de todas estas cuestiones que se pueden dar. Hay una crisis política también. Es decir, el regreso no es nada más de Keynes, ¿no? El regreso es el regreso de Marx. Ya de que Der Spiegel y otros hablan de Marx el profeta, pues estamos hablando ya de una situación muy diferente, ¿no? Es como aprovechar y utilizar toda esta creatividad que tienen, sobre todo en el caso de la izquierda abertzale, toda esta cuestión cultural que es tan rica, ¿no? Esta cosa de romper de alguna manera es con ese, hay que atreverse quizás, ¿no? Y hay que atreverse también a señalar a tiempo. A nosotros nos es muy útil, ¿eh? Nos es muy útil que nos den la información a tiempo. Lo tendremos en cuenta para el futuro. Pero yo creo que todos los acuerdos que se han hecho... Todos los acuerdos que se han hecho también con la cuestión palestina y todo eso se ha sabido cuando ya estaba arreglado, si no, no se iba a arreglar. No ha funcionado después, pero es otra cuestión. Si no, hay también una acción de propaganda que no te deja llegar a donde quieres llegar. Yo creo que sería importante para nosotros saber, para la población saber, pero a veces no es imposible. Si no, no sacas nada si informa sobre todas las etapas que se están pasando. Así que creo que un poco de no decir lo que pasa es indispensable para llegar a un punto. De todas maneras, bien si hubiera
hubiéramos sabido que la acción de ETA era consecuencia de la ruptura a veces yo no entiendo, no sé explicar y no te pido de explicar porque es una acción de ETA, por ejemplo, lo que pasó el otro día contra el edificio donde estaba la televisión vasca, sí. Puede ser una acción contra la información, no sé, pero a veces no se explican estos actos también si hay una ruptura de tratativa de negociar. Yo creo que hay que favorecer de toda manera, de dos lados, la negociación y llegar a un punto donde no es más necesario hacer estos actos de guerra armada. Yo distingo muy bien entre guerra armada, acción armada y terrorismo, porque son dos cosas diferentes y nunca he tenido duda que el 11 de marzo fuera algo de terrorismo, porque todos los mecanismos, todas las acciones tienen una práctica muy diferente. Pero lo que quería decir, entre las cosas, entre los instrumentos que pueden servir para llegar a un Estado vasco, ¿todavía queda el referéndum de autodeterminación o no? Yo creo que un escenario democrático tendría que habilitar en el país mecanismos de consulta popular en los que el país pudiera determinar su futuro libre democráticamente, ¿no? Se puede dar de esa manera, que yo creo que es la manera más recomendable y razonable, porque permite, además de las elecciones, pues que el voto directo y el voto en directo de los ciudadanos y de las ciudadanas, esa podía ser uno de los ejercicios. También, por ejemplo, en el caso irlandés, si creo no recuerdo mal, la reunificación de Irlanda se daría mediante mayoría parlamentaria en el norte y en el sur, y por lo tanto ese es otro ejercicio. A mí me gusta más el ejercicio de preguntar directamente que el de mayoría parlamentaria, pero quiero decir que si llegaríamos a ser un Estado por mayoría, yo no me iba a oponer tampoco por mayoría parlamentaria, pero creo que es más democrático y que recoge mejor el sentir popular la pregunta directamente a la gente. Y luego con los medios de comunicación hay una cosa que me parece importante señalar. Otra cosa que no hicimos, aunque nosotros sí la propusimos, es los medios de comunicación durante el proceso han jugado un determinado papel. Me refiero al País Vasco y al Estado español. Y algunos han sido beligerantes con el proceso. Se han opuesto al proceso de negociación por defender intereses propios, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo solo concibo un proceso en términos públicos si previamente hay un pacto de honestidad informativa por parte de los medios de comunicación. Es decir, que a mí sí me parecería importante que si se habilitara otro proceso, todo el mundo sería lo suficientemente responsable como para suscribir un pacto de responsabilidad. Que es muy sencillo. Es decir, usted no publica nada que previamente no haya contrastado con todas las partes. Y eso sí me parece que generaría un espacio de tranquilidad. Pero eso es cosa difícil. Hay que olvidarlo. Nosotros lo propusimos, pero me parece que desde luego, desde nuestro punto de vista, lo volveríamos a insistir. Es decir, vamos a ver, aquí estamos hablando de una cosa muy seria, y antes se ha citado el sufrimiento. Aquí estamos hablando de mucho sufrimiento, que se expresa además en todos y en todas las partes. Entonces, cuando hablamos de iniciar un proceso de negociación como lo hicimos, estamos hablando de una cosa tan importante como esa, que es, entre otras cosas, acabar con el sufrimiento. Entonces, con eso, desde mi punto de vista, no se puede jugar, ni se puede frivolizar. Y entonces, en una sociedad mediática como la que vivimos, yo creo que es razonable pedir a los medios de comunicación responsabilidad, porque nos estamos jugando mucho. Entonces, usted no puede jugar a intereses editoriales, no, porque aquí hay mucho sufrimiento en todas las partes y yo creo que la sociedad en eso también debía de ser pues muy consciente de ello, ¿no? Decir a los medios de comunicación, no. O sea, ahora no se abre una guerra por ver quién tiene, digamos, la primicia de qué bebimos en un hotel de Suiza, que puede ser una cosa absolutamente intrascendente. No, aquí hay un pacto en el que todo el mundo se hace corresponsable de la solución y, por lo tanto, jugamos en ese terreno de juego. Eso lo intentamos hacer, pero no fue posible y entonces pues se juega otra cosa y no se es consciente de que se hace un tremendo daño
al proceso de diálogo y de negociación.